Bienvenidos a Conversando con mi GPT. Bienvenidos a una nueva inmersión en profundidad. Hoy vamos a hablar de algo que suena por todas partes, la tokenización de activos financieros. Sí, está en boca de todos. La gran pregunta es, ¿esto es una revolución de verdad? ¿O es más bien, una evolución con sus cosillas, con sus nuevos desafíos? Esa es la incógnita, sí. Y para intentar despejarla un poco, vamos a apoyarnos en un informe, un análisis bastante a fondo que acaba de sacar IOSCO, la Organización Internacional de Comisiones de Valores, justo ahora, en noviembre de 2025. Ah, bien. Un informe reciente. Muy reciente. Intenta poner un poco de orden en todo este debate. Vale, para que nos situemos. IOSCO es como el organismo que agrupa a los reguladores de mercados de todo el mundo, ¿no? Exacto, el Club Global de los Supervisores. Y su informe lo que busca es entender qué está pasando de verdad con la tokenización. O sea, cuánto se usa, para qué se usa, qué riesgos están viendo ellos y, claro, cómo están reaccionando las normativas. Entendido. Entonces, nuestra misión aquí es sacar las ideas clave de ese informe. Eso es. Queremos ver la foto real. Cuánto se ha extendido la tokenización, dónde vemos efectos concretos, por ejemplo, en bonos o fondos monetarios, qué es lo que más preocupa a los reguladores globales y, por último, cómo se están adaptando. Perfecto. Pues vamos a empezar por el principio. ¿Por qué tanto lío con tokenizar? ¿Qué se busca? El informe habla de fraccionalización, programabilidad, unas palabras un poco técnicas. Sí, suenan un poco raras, pero son como las ventajas estrella que se le atribuyen. A ver, fraccionar es simple. Dividir algo caro, imagínate un inmueble, en trocitos pequeños para que más gente pueda invertir. Vale, eso se entiende. ¿Y programabilidad? Programar es meterle lógica al token, que haga cosas solo. Por ejemplo, que pague automáticamente un cupón de un bono en la fecha que toca. A automatizar. Exacto. Componibilidad es como jugar con legos financieros. Poder combinar distintas instrucciones o activos tokenizados para crear productos nuevos. ¿Y la atomicidad? Atomicidad, sí, suena a física, ¿verdad? Pero es clave. Busca que una operación compleja, como cambiar un bono por dinero, pase toda a la vez o no pase nada. Elimina el riesgo de que tú entregues el bono y no recibas el dinero, o al revés. O sea que sobre el papel, todo ventajas. Más rápido, más barato, más gente participando, menos papeleo. Suena genial, ¿verdad? Pero como siempre, hay matices. Esa liquidación atómica, por ejemplo, muchas veces te obliga a tener el dinero preparado de antemano, lo que se llama prefondeo. Y eso inmoviliza capital. Claro. Y la programabilidad, que es útil, sí, también tiene su peligro. Imagina un error en el código o un shock en el mercado podría propagarse a toda velocidad por el sistema. Es algo que ya advertía el FMI, ojo. Vale. Entonces, mucho potencial, pero también sus peros. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Cuánto de esto es ya una realidad palpable y cuánto sigue siendo una promesa? Porque oímos mucho hablar de interés de los grandes inversores. Y es verdad, interés hay. Una encuesta de EJ y Coinbase de principios de 2025 decía que más del 60% de los institucionales interesados pensaban invertir en esto pronto, para 2026. Las ganas, Parece que están. Sí, pero aquí viene, creo, el contraste. La propia encuesta de IOSCO, a sus miembros, a los reguladores, pinta un cuadro bastante diferente. Muy diferente, sí. Dice que el 91% de los países reportan una adopción comercial nula o muy limitada. Parece que hay mucho experimento, mucha prueba piloto, un 57%, dice el informe, pero uso real, en producción, solo un 43% de esos casos eran comerciales. Exacto. Mucho laboratorio y poco mercado aún. Y no solo eso, es que también se nota cierto escepticismo. Hay gestores de activos que dicen, mira, esto cuesta mucho implantarlo, no vemos claro el beneficio o simplemente no tenemos gente en el equipo que sepa cómo va esto. Lo decía otra encuesta de Calastone. El informe de IOSCO, junto con la OCDE, identifica barreras muy claras, ¿no? Sí, 3 principales. 1. El ecosistema tecnológico todavía está, digamos, un poco verde. 2. Falta interoperabilidad. Las distintas blockchains no se hablan entre sí y eso fragmenta la liquidez. Si tienes bonos en una red y dinero en otra, mal asunto. Claro, no puedes intercambiarlos fácilmente. Y 3, que es crucial, faltan activos de liquidación fiables dentro de estas redes.
O sea, una forma segura y aceptada de mover el dinero digital para cerrar las operaciones. Esos son los grandes frenos ahora mismo. Sin duda. Si miramos por tipo de activo, la cosa cambia. En renta fija, bonos. Bueno, ahí sí se ve un crecimiento constante. Se han emitido unos 10.000 millones de dólares en bonos tokenizados en la última década. Que dicho así suena a mucho, pero si lo pones al lado de los 14.000 billones, con V, que mueve el mercado global de bonos, pues es una cantidad muy pequeña todavía, ¿no? Es una anécdota, sí. Una anécdota que crece, pero anécdota. Hemos visto emisiones de bancos importantes, como UBS, organismos como el Banco Asiático de Inversión, el Banco Mundial, hasta la ciudad de Lugano, en Suiza. O sea que hay nombres importantes experimentando. Exacto. Y lo interesante es que un estudio que cita el informe sugiere que ya se ven beneficios tangibles. Menores comisiones al emitir, menores diferenciales de rendimiento. Parece que algo de eficiencia sí que aportan. Y aparte de los bonos, ¿dónde más hay movimiento? Claramente, en los fondos del mercado monetario, los MMFs. Ahí el crecimiento ha sido rapidísimo. Miles de millones bajo gestión en apenas un par de años. Y ves a jugadores de siempre, como BlackRock o Franklin Templeton, y también a nuevas fintech. Y aquí lo llamativo, que destaca el informe, es la conexión que está surgiendo con el mundo cripto, ¿verdad? Totalmente. Ese es un punto muy caliente ahora mismo. Estos fondos monetarios tokenizados se están usando como reserva de valor para algunas stablecoins. Ah, mira, O como garantía, como colateral, en operaciones con otros criptoactivos. Se está tendiendo un puente, digamos, entre las finanzas de toda la vida y el universo cripto. Y el informe hace bien en recordar que llamar algo stablecoin no significa que su valor sea estable, ¿eh? claro, importante matiz. También se habla de potencial en repos y gestión de colateral, mercados enormes. Sí, gigantescos. El de colateral se estima en más de 25 billones de dólares y el de repos más de 15 billones. Ahí el potencial de eficiencia es brutal. El Foro Económico Mundial decía que gestionar el colateral de forma programable podría liberar más de 100.000 millones al año. Cifras mareantes. Desde luego. Y ya hay plataformas funcionando. Kinexys, de JP Morgan, que mueve miles de millones diarios, o la de Broadridge, que afirma reducir costes operativos una barbaridad, un 50-60%. Es un área donde sí se ve tracción. Entiendo. ¿Y por qué las acciones, la renta variable, se quedan atrás? Apenas hay movimiento ahí. Pues básicamente porque los mercados de acciones que tenemos hoy, sobre todo en países desarrollados, ya son súper eficientes, llevan décadas de inversión en tecnología. Claro, la mejora marginal es pequeña. Exacto. Tokenizar ahí aporta menos valor diferencial claro. La adopción es mínima, casi testimonial, unos 16 millones de dólares de capitalización frente a los 115 billones del mercado global. Nada. El informe advierte sobre algo llamado stock tokens. ¿Qué son y por qué son un riesgo? El peligro es que se presenten como si fueran acciones de una empresa, pero en realidad solo te den exposición a cómo sube o baja el precio. Sin derecho a voto, sin dividendos reales, Ah, como un derivado sintético. algo así. Y si la información que se da no es transparente, pues el inversor puede comprar pensando que tiene una acción de verdad y no la tiene. Se lleva una sorpresa desagradable. Lo que nos lleva de vuelta al principio que repite IOSCO como un mantra. El famoso misma actividad, mismo riesgo, misma regulación. Eso es. Que da igual si usas papel, un sistema informático o una blockchain. Si la actividad económica es la misma, el riesgo es similar y la regulación debería ser la misma. Totalmente. Y esa sustancia económica es lo que nos lleva a analizar cómo cambia o no cambia el ciclo de vida de un activo cuando lo tokenizas. Vamos a centrarnos en bonos y MMFs, que es donde más se ha avanzado. Empecemos por la emisión y la distribución. Que tradicionalmente pueden ser procesos, bueno, algo lentos y caros, ¿no? Con muchos intermediarios. Sí, y la promesa de la tokenización aquí es simplificar todo eso. Menos costes, más rapidez, sobre todo si haces emisiones a menudo. Abrir la puerta a inversores más pequeños con la fraccionalización. Más transparencia con un registro único en DLT. Incluso mencionas algo sobre reducir el cash drag, el dinero parado en las carteras. Sí, JP Morgan y Apollo estimaban que se podrían ahorrar unos 24 puntos básicos. ¿Suena bien? Pero, de nuevo,
¿Qué dice el informe que está pasando en la práctica? Pues que por ahora los cambios reales son más bien modestos. Ponen el ejemplo del bono de UBS en la plataforma SDX y, bueno, ves que los actores principales, banco emisor, colocadores, inversores, y los pasos clave siguen siendo muy parecidos a los de siempre. Se usa la tecnología DLT, sí, pero no se ha reinventado la rueda, digamos. Y aquí surge una duda fundamental que mencionabas antes. Si el bono está registrado en la blockchain y también en el sistema tradicional del depositario central, ¿cuál manda? ¿Cuál es el registro legalmente válido? Ese es un punto crítico y no resuelto del todo. Hay diferentes modelos. Algunos emisores, como Franklin Templeton, usan un modelo híbrido donde el registro en chain es parte integral del legal. Otros, como BlackRock, con su fondo Build, dicen que el registro legal es el tradicional, el off-chain. Y otros, como la fintech Spico, apuestan por el on-chain como el principal, salvo que haya fraude. Los que lío. Esa falta de claridad es un riesgo en sí mismo, ¿no? Desde luego, crea incertidumbre jurídica y riesgo operativo. ¿A quién reclama si algo va mal? Vale. Pasamos la emisión. ¿Qué ocurre después? ¿Negociación secundaria? ¿Liquidación? En la negociación, en los mercados secundarios, tampoco se espera una revolución inmediata donde ya funcionan bien, como en las bolsas de acciones. El potencial de la DLT se ve más en mejorar la liquidación después de negociar en plataformas tradicionales. ¿Y en activos menos líquidos? Ahí sí podría haber más impacto, mejorar la liquidez de ciertos bonos o crear mercados secundarios para los MMFs tokenizados, que hoy no existen o son muy limitados. Permitiría descubrir precios, facilitar la entrada y salida. Pero, de momento, la liquidez que se ve en los activos nativos DLT es bastante baja. Hay poca compraventa. Donde sí parece que la DLT puede cambiar las reglas del juego es en la compensación y liquidación, ¿no? Con la famosa liquidación atómica. Ahí está, una de las grandes promesas, sí. Eliminar el riesgo de contraparte, ese miedo a que una parte cumpla y la otra no. La tecnología DLT permite hacer la entrega contra pago, DBP, de forma instantánea y segura. Y eso se ha demostrado que funciona. El bono de UBS se liquidaba el mismo día T+0 en la plataforma SDX. Exacto, técnicamente es posible. Entonces, ¿por qué no se está usando de forma masiva, si es tan bueno? Pues... buena pregunta. El informe sugiere varias razones. Quizá por la costumbre, la comodidad de las infraestructuras que ya existen y todo el mundo conoce, los efectos de red. Migrar todo un mercado es complicado. También mencionaste el prefondeo. Sí. La liquidación atómica a menudo requiere tener los fondos o los activos listos antes de operar, lo cual puede ser ineficiente en términos de liquidez para los participantes. Y sobre todo, Volvemos al problema del activo de liquidación. ¿Con qué dinero digital se liquida la operación dentro de la DLT? ¿Usamos euros tokenizados por un banco comercial? ¿Una moneda digital emitida por el Banco Central, CBDC? ¿Una stablecoin privada con sus propios riesgos asociados? Falta esa pieza clave, fiable y universalmente aceptada. entiendo. Y eso afecta a todo lo demás, imagino. Custodia, gestión de colateral. Claro, la custodia de estos tokens digitales es otro mundo. ¿Quién guarda las claves privadas? ¿Un custodio tradicional adaptado? ¿El propio inversor? ¿Cómo se reconcilian los registros on-chain con los sistemas off-chain tradicionales? Hay potencial para ser más eficientes, pero también surgen nuevas necesidades y costes. Donde sí parece que hay un caso de uso ya más potente es en la gestión de colateral que comentabas. Ahí sí. Las plataformas como Kynex de JPM demuestran que se puede agilizar mucho la movilización de garantías. Y el uso de MMFs tokenizados como colateral en plataformas de criptoactivos es una tendencia clara. Se están usando ya en sitios como Crypto.com o Deribit. Vale. Hemos cubierto la adopción, los casos de uso, el impacto en el ciclo de vida. Ahora, vamos a la parte mollar. Los riesgos. ¿Son los mismos de siempre con otro nombre o hay cosas nuevas? Pues una mezcla. La sustancia económica del activo tokenizado suele ser la misma que la del tradicional. Un bono es un bono. Claro. Pero la tecnología, la DLT, es la gran diferencia. Cambia cómo se crea el activo, cómo se transfiere, cómo se liquida, y eso hace que los riesgos de siempre puedan manifestarse de forma distinta, a veces amplificados. Y sí, también surgen riesgos nuevos, sobre todo tecnológicos y operativos. Y supongo que dependerá mucho de cómo esté diseñado cada token, cada plataforma. Exactamente.
No es lo mismo un bono emitido en una blockchain pública y permissionless que uno en una red privada y permisionada gestionada por un consorcio de bancos. Los riesgos cambian radicalmente. El informe agrupa los riesgos que ya se están viendo. ¿Cuáles destacarías? Hay varios importantes. Primero, los relacionados con la propia representación del activo como token. La gran duda es el reconocimiento legal. ¿Sirve una transferencia en la blockchain como prueba legal de propiedad según las leyes actuales, que están pensadas para papel o anotaciones en cuenta? No está claro y varía por país. Y lo que decíamos del registro dual o in-chain off-chain, ¿cuál prevalece? Exacto. Y también, ¿qué derechos reales tiene el inversor sobre el activo subyacente? Especialmente si no es un token nativo. ¿Es dueño de una parte del activo o solo tiene una exposición económica? ¿Qué pasa si el emisor del token quiebra? Complicado. Y luego está la finalidad de la liquidación en DLT. ¿En qué momento exacto se considera que la operación es firme e irrevocable legalmente? Sobre todo en redes que no tienen finalidad instantánea o usan varias capas tecnológicas. Vale. Esos son riesgos ligados al token en sí. Y los de usar la infraestructura DLT. También son muchos. Las propias redes DLT pueden tener vulnerabilidades, ataques, fallos, congestión que ralentiza todo, costes de transacción, gas fees, que pueden ser volátiles. Y la gestión de los nodos, ¿no? En redes permisionadas, ¿quién controla? Hay riesgo de concentración. Efectivamente. Y el dilema eterno entre privacidad y transparencia. Las blockchains suelen ser transparentes, todo el mundo ve las operaciones. Eso choca con normativas como GDPR y puede revelar estrategias de mercado. Pero si es anónimo o seudónimo, dificulta la prevención de blanqueo, KYC, KML, y facilita la manipulación. La interoperabilidad, o la falta de ella, que ya mencionamos. Fundamental. Crea islas de activos, fragmenta la liquidez. Y los puentes que se crean para conectar redes son puntos débiles, pueden ser hackeados. Aunque ya surgen soluciones, ¿eh? El informe menciona ejemplos como el del AIB, Euroclear, o iniciativas como Canton o Global Layer One. ¿Y los smart contracts? Esos programas que automatizan cosas. Pues también tienen sus riesgos. Errores en el código que son muy difíciles de arreglar una vez desplegados. Vulnerabilidades que pueden ser explotadas por hackers. Dependencia de oráculos, que son fuentes de datos externas para que el contrato sepa qué hacer. Por ejemplo, saber el precio de una acción. Y esos oráculos pueden fallar o ser manipulados. Y además, su estatus legal como contrato vinculante todavía es incierto en muchos sitios. Y por supuesto, el riesgo de perder las claves privadas. El clásico del mundo cripto. Si pierdes tus claves, pierdes el acceso a tus tokens. Aunque el impacto es menor si el token representa un activo registrado a tu nombre que si fuera un token al portador, bearer. Y volvemos al talón de Aquiles, la falta de activos de liquidación fiables en DLT. Es que es el gran cuello de botella para que todo esto escale de verdad. Sin una forma segura, eficiente y aceptada de mover el dinero on-chain, no puedes hacer esa entrega a contrapago, DBP, de forma robusta. ¿Y las opciones actuales? Todas tienen pegas. Las CBDCs mayoristas, dinero de Banco Central Digital, avanzan lento por temas operativos y de política monetaria. Los depósitos bancarios tokenizados podrían fragmentar la liquidez entre bancos. ¿Y las stablecoins privadas? Bueno, ya sabemos los riesgos. Falta de transparencia en las reservas, riesgo de que no mantengan la paridad, riesgo de contraparte del emisor. Vale, esos son los riesgos que ya se ven. Pero el informe también mira al futuro, a lo que podría pasar si la tokenización se generaliza mucho más. Sí, alertas sobre cambios más estructurales. Por ejemplo, nuevos modelos de negociación como los AMM, Automated Market Makers, que se usan en DeFi. Pueden tener ventajas, pero también riesgos propios para los inversores y la integridad del mercado. O la liquidación instantánea generalizada. Que suena bien, pero plantea desafíos de gestión de liquidez enormes para los participantes si no hay compensación, netting. Y cambios en la estructura del mercado en sí. Exacto. Podríamos ver una integración de funciones que hoy están separadas, negociación, compensación, liquidación, en una sola entidad o plataforma. Eso puede ser eficiente, pero también crea conflictos de interés y riesgo de concentración si esa entidad falla. También podrían surgir nuevos intermediarios que no encajen bien en la regulación actual. Claro, con riesgo de arbitraje regulatorio. Y luego está el mayor acceso para el inversor minorista, a productos que pueden ser complejos.
Eso siempre preocupa desde el punto de vista de la protección al inversor, que la gente no asuma riesgos que no entiende o no puede permitirse. Y por último, el informe habla de mayor interconexión y dependencia. Sí, 2 puntos clave. Por un lado, mayor dependencia de unos pocos proveedores tecnológicos especializados en DLT, lo que aumenta el riesgo operacional. Y por otro, y esto es muy importante, la programabilidad y la componibilidad podrían hacer que los shocks financieros se transmitan mucho más rápido por el sistema, Y la conexión con el mundo cripto. que ya hemos visto que es creciente sobre todo vía MFS, tokenizados. Eso aumenta el riesgo de contagio. Problemas en el mercado cripto podrían saltar a las finanzas tradicionales a través de estos puentes y viceversa. Un panorama complejo, lleno de promesas, pero también de minas terrestres. Ante todo esto, ¿qué están haciendo los reguladores? ¿Qué dice el informe de ISCO? Pues la respuesta mayoritaria, según la encuesta que hicieron, es bastante pragmática. Aplicar las reglas que ya existen. El enfoque dominante es el de neutralidad tecnológica. O sea, misma actividad, mismo riesgo, misma regulación. Exactamente. Miran la sustancia económica de lo que se está haciendo, no la tecnología que se usa por debajo. Si algo funciona como un valor financiero, pues se regula como un valor financiero. Da igual si está en un papel, en un ordenador o en una blockchain. Pero imagino que no se quedan solo ahí, ¿no? Harán algo más. No, claro. Complementan ese enfoque general con otras medidas. Por ejemplo, publican guías específicas para aclarar cómo se aplican las normas existentes a estos nuevos escenarios del ET o para abordar riesgos nuevos. También crean esos entornos de prueba, los sandboxes. Sí, los sandboxes regulatorios son bastante comunes. Permiten a las empresas experimentar con estas tecnologías en un entorno controlado y a los reguladores les sirve para aprender y ver dónde hay lagunas en la normativa. Ejemplos hay en la UE, Singapur, Reino Unido. Y en algunos casos incluso cambian las leyes. Sí, algunos países han ido más allá y han modificado leyes existentes o creado leyes nuevas específicas para DLT, para eliminar barreras legales, por ejemplo, reconocer la validez de un registro DLT, para definir nuevos tipos de activos o intermediarios o para abordar riesgos concretos de la tecnología. Alemania, Japón, Italia, España, Suiza, varios han legislado ya en este sentido. ¿Alguna recomendación general de IOSCO para los reguladores de cara al futuro? Bueno, sobre todo les insiste en que se mantengan firmes en ese principio de misma actividad, mismo riesgo, misma regulación. Y les sugiere que revisen sus propias recomendaciones que ya han publicado sobre criptoactivos y sobre finanzas descentralizadas, DeFi, porque muchas de las lecciones aprendidas ahí pueden ser aplicables también a la tokenización de activos financieros tradicionales. Tiene sentido. Bueno, creo que con esto tenemos una visión bastante completa del estado de la cuestión según este informe tan reciente de IOSCO. Si tuvieras que resumir la idea central en una frase, ¿cuál sería? Difícil en una frase, pero diría algo como que la tokenización tiene un potencial real para mejorar las finanzas, hacerlas más eficientes y accesibles, sí, pero se enfrenta a barreras técnicas y legales todavía muy importantes. Interoperabilidad, activos de liquidación, claridad legal. Esos son los grandes muros. Y además genera riesgos nuevos o amplifica los antiguos. Por eso, aunque el interés es muy alto y crece, la adopción real, todavía es limitada y bastante desigual según el activo y el caso de uso. Es una maratón, no un sprint. Entendido. Una maratón. Y para terminar, como siempre, nos gusta dejar una pregunta en el aire, algo para reflexionar basado en lo que hemos comentado. Pues podríamos retomar ese punto, que me parece fascinante y algo inquietante, la conexión creciente entre las finanzas tradicionales, que se tokenizan, como esos fondos monetarios, y el ecosistema cripto puro y duro, donde se usan como reserva de stablecoins o como colateral. Sí, ese puente que se está construyendo. Exacto. La pregunta que podríamos dejar es, si esta convergencia entre la TradFi y el mundo cripto se acelera de verdad gracias a la tokenización, ¿qué consecuencias imprevistas podría tener para la estabilidad financiera global, más allá de los riesgos que ya hemos identificado hoy? Podríamos ver cómo se difumina peligrosamente la línea entre lo que es inversión regulada y lo que es especulación descentralizada, de formas que ahora mismo ni siquiera podemos imaginar. Una pregunta potente, desde luego, que da un poco de vértigo y que seguro que dará mucho que hablar en los próximos años. Con ella cerramos este análisis a fondo del informe de IOSCO sobre tokenización.
Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por venir, los esperamos en el próximo episodio. Suscríbanse. Chao.